en el sistema. Ya comencé a grabar. Respecto justamente de, ¿cómo se llama? De los sistemas de elección, ¿no? Efectivamente en Francia se hacen 2 rondas, ¿no? Para de elegir presidente, pero sí efectivamente hay un sesgo, ¿no? No sabemos, e incluso Macron lo mencionó, si realmente votaron por sus ideas o en contra de ese fantasma del fascismo, de la ultraderecha, que creo que cada vez convence menos y ya lo ha notado cierto sector. Ya ese fantasma, ese ogro que siempre, con el cual andan asusando, ese lobo malévolo con el cual siempre atemorizan a la gente, ya convence cada vez menos, ¿no? Vemos que al final los totalitarios, la gente que impone sus visiones, pues son los liberales, ¿no? Paradójicamente. ¿Qué pasó? Evitan o hacen pensar mal, ¿no? Efectivamente, que tanto sector del voto duro de Macron realmente cree en él o cuánto votó porque no hay otra opción o odian a Marine Le Pen, ¿no? Tal vez en México, no, gracias a que tenemos otro sistema de elección, tal vez sí se nota quién odia o quién está más en determinada posición, pero nada más era un comentario al aire. Gracias. Sí, al respecto, lo que yo subrayaría no solamente de este asunto, sino de prácticamente pues toda la trama que se está transformando tan radicalmente estos últimos años, ¿no? Es que precisamente por esta transformación ahora nosotros podemos ver los hilos de los títeres, ¿no? O sea, podemos ver cómo se transforma el escenario en torno nuestro y darnos cuenta entonces de que es un escenario. Mientras que en un periodo normal, uno pues es más ingenuo, uno tiene menos razones para dudar, ¿no? ¿Ya? Mientras que en situaciones como la sanitaria, la política, la mediática, la ideológica que estamos viviendo, pues las razones para dudar son brutales, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos un privilegio, una ventaja, aunque es una ventaja, pues nada cómoda, ¿no? O sea, es una ventaja que es muy desafiante y que muy bien armados para hacerle frente no nos toman, ¿no? Yo, Doc, bueno, para entrar con Descartes, juntándolo con esto, ¿no? Yo quería hacer una pregunta y yo la estaba hablando con Oscar ayer. Es que ahorita pues hemos reflexionado en torno a este tema de la modernidad, ¿no? Esta modernidad que estamos viviendo, que pues este control total de los medios pues lo que diría, por ejemplo, MacIntyre, ¿no? Que leer los periódicos hoy en día en la mañana es como es como el antaño rezar en las mañanas, ¿no? Esta modernidad por ejemplo, la iglesia ha emprendido una especie de diálogo, de tratar de dialogar o de tratar de decir que la iglesia es una legítima, es una legítima madre de esta modernidad. Lo veo sobre todo con cierta facción de las democracias cristianas, que ellos tratan de legitimar que estas democracias, se puede legitimar que el cristianismo o que el catolicismo son una especie de padre legítimo de estas democracias, y de pensar que la iglesia fácilmente puede domar este monstruo de la modernidad. Sin embargo, yo lo que he pensado y he reflexionado pues, en estas sesiones y en lo que ya llevo años pensándolo, es que realmente nuestro mundo hispánico, que es sobre todo católico, no hay una modernidad como tal. O sea, nosotros no hemos hecho una modernidad realmente, ¿no? No la hemos podido hacer. Y realmente esta modernidad con la cual varios se mueren por dialogar, varios se mueren por entrar en su juego, pues realmente es totalmente, me parece anticatólica, ¿no? Porque se pretende con esta tesis darle, superar esta forma reaccionaria ante ellas, ¿no? Inclusive
yo he visto varios que tratan de descalificarlas, no, sin comprender un poco esta actitud reaccionaria como neomarracianismos o cosas así, ¿no? Que no comprenden realmente la esencia de esas tesis. Pero yo le pregunto a usted cómo ve esto, o sea, esta modernidad que estamos viviendo actualmente, que muchos se mueren por tratar, por dialogar con ella, etcétera. Pues en primer lugar, yo les diría, no estamos viendo que estamos viviendo la decadencia de esta modernidad. Ya creo que tratar de dialogar con ella no tiene sentido, o sea, me parece que ya no tiene sentido. Segundo, que realmente en el fondo me parece que es anticristiana. Hay unos que tratan de decir, bueno, es que sí hay una vertiente cristiana, ¿no? Que va por Descartes y por Rosnin y cosas así. Hay gente que tiene esa tesis, pero uno pues la voltea a ver y dice, pues no, no puede ser, esto yo no me siento, yo como hispano, como católico, yo no me siento conforme con esa modernidad. Y esta recuperación de Descartes es una posibilidad de que nosotros pensemos una modernidad que no hemos hecho realmente. O sea, ahora sí pensar bueno, no es una modernidad, sino un proyecto eh, transmoderno. O sea, esa es mi pregunta. A ver, por lo pronto lo que el filósofo Descartes o cualquier filósofo propiamente dicho tiene que enseñarnos es a dudar, ¿no? A tomar distancia y no aceptar gato por liebre, no aceptar lo que nos dan por liebre como si así nada más fuese la liebre que nos dicen, ¿no? Y a propósito de cristianismo, a propósito de iglesia, etcétera, pues tampoco a esa tenemos que aceptarla como tal, así nada más porque sí. Hay una observación que hace Descartes, creo que en el discurso del método, donde distingue el acto por el cual creemos una cosa del acto por el cual somos conscientes de que creemos esa cosa. ¿Verdad? O sea, nosotros creemos un montón de cosas. ¿Qué cosas creemos? Pues mira, de entrada no lo sabemos. O sea, Exacto. ¿verdad? Tenemos que analizar qué es lo que creemos, ¿no? Me haces pensar en esto justo cuando hablas de esta iglesia que dialoga o no dialoga con la modernidad, porque moviéndome como me muevo de distintos estratos en una misma sociedad o en distintas sociedades y por lo tanto en distintos templos, parroquias, etcétera, etcétera, ¿no? Una de las cosas que últimamente más me sorprenden es ver cómo muchos pastores de la iglesia son pertenecen tanto al mundo, ¿no? Como pertenecen demasiado al mundo, a tal grado que me sorprende ver cómo están casados con tal o cual opinión mundana, ¿no? Con tal o cual opinión moderna. Recuerdo una vez, esto sucedió hace ya unos 20 años, ¿no? Y entonces en relación al mito de hace anterior a este con el que nos están espantando ahora, que en diálogo, en conversación con un joven sacerdote, le manifesté mis dudas, mis reservas respecto del mito de los botoncitos soviético y estadounidense, ¿no? Y mi joven amigo sacerdote se encolerizó. Si yo le hubiese dicho, mira, no estoy seguro yo de que en fin, de que en Jesucristo haya dos personas, la divina y la humana, y a lo mejor no se habría enfurecido tanto, ¿no? En cambio, cuando le dije que no creía yo lo de que con su respectivo botón cada una de estas potencias podía destruir quién sabe cuántas veces el planeta, se enfureció, ¿verdad? Entonces esto a mí me dice, mira, el sagrado de este hombre sagrado, de este hombre consagrado, ¿no? Pues no es tan simple como parece, ¿no? O sea, como que hay más de un sagrado en sus emociones, en sus convicciones, ¿no? Y luego, bueno, en fin, eso ya moviéndome en Europa también te encuentras con cada sacerdote católico que tiene
cada creencia que tú dices, bueno, y cómo hace que esto conviva con sus convicciones cristianas, todo lo cual es más fácil que lo perciba el pez que no está en su agua, ¿no? Y es precisamente el privilegio del nómada, ¿no? El que se va moviendo y no está en sus aguas, ¿verdad? Te das cuenta de el pez que tienes delante, ese no se da cuenta de que está en sus aguas, ¿no? Y esto también tendría que hacernos reflexionar sobre mis propias aguas, ¿no? O sea, cuánto de lo que forma mi propio elemento me determina a mí y a qué nivel, ¿no? Por lo tanto, es necesario dudar de todas las cosas al menos una vez en la vida, sea que lo hagamos con la radicalidad cartesiana de la duda metódica, o si no, pues estar siempre en guardia como Sócrates, ¿no? A ver, esto que me quieren vender a mí, ¿por qué me lo quieren vender? ¿Y qué se traen? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que hay detrás, ¿no? Así me libré yo de que me reclutaran una vez en un grupo católico, así muy grupo, ¿no? Me empezaron a rondar y ya la cuarta, quinta vez les dije, bueno, a ver, pero ustedes, ¿qué quieren? ¿No? ¿Qué se traen, no? Y ya, santo remedio, fue como si ¡fum! Los exorcicé, se fueron y nunca volvieron a aparecer. Sí, es que, bueno, Oscar creo que le puede dar también su... Pero es que es increíble cómo actualmente estos discursos que se dan por hecho y cae muy mal que estos personajes, si tú no estás de acuerdo, te dicen, no, es que te falta estudio, no tienes preparación académica, bla, 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 o sea, siempre sacan sus gurús, ¿no? No les puedes poner una especie de pregunta a esas tesis porque se revientan, ¿no? El asunto es que aquí me parece que hay una trampa enorme. Es que estos ejercicios cartesianos me han servido para hacer todo esto, ¿no? Pongo una enorme duda porque creemos que por ejemplo, esta modernidad que tenemos, prácticamente tiene un seno cristiano. En parte sí, no podemos pensar esta modernidad es el cristianismo, de acuerdo, o sea, no es mentira, eso es cierto. Sin embargo, sus consecuencias no tenemos por qué asumirlas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, o sea, al fin y al cabo, si uno comienza a hacer una especie de reacción, por ejemplo, ¿por qué se ve tan mal un personaje no sé, como Junga, ¿no? ¿Cómo quién? Como Junger, que Junger propone más bien una especie de emboscada, de, ¿sabes qué? Yo ante esta polis o ante este grupo de gente que está manejando así el mundo, es mejor pues escapar de ellos y reflexionar fuera de ellos, ¿no? Porque te ven como que no estás en el mundo, eso no es cristiano, bla, 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 pero es que sí es necesario un ejercicio de aislamiento de todo esto, porque si no, pues vamos a estar repitiendo esto y no vamos a tener una solución. Este librito sí es muy bueno, igual si no lo conoce yo se lo paso, es La Emboscadura. Precisamente propone esta especie de aislarnos un poco de toda esta formas mediáticas de pensar o tesis de los libros, ¿no? Porque también los libros son bien engañosos, ¿eh? Es lo mismo que propone Dreyer, pero Dreyer lo propone como la alternativa cristiana, o sea, la opción benedictina. Es decir, son varios ya los que sugieren retirarse del mundo, ¿no? De una manera u otra, porque Junger era más bien pagano, Junger era un neopagano, mientras que Dreyer es un cristiano que era católico y ahora es ortodoxo. Quiero decir, pero la idea es fundamentalmente la misma, es que este mundo, en cierto modo, ya no sirve y hay que abandonarlo de alguna manera. Sí, y fíjese, don Alejandro, siguiendo Descartes, a uno que es licenciado en filosofía, uno que es licenciado, le cuesta mucho creer que lo que lo dicen los libros lo puede uno engañar, porque uno piensa que entre mejor educación, más leído, conoce más el mundo y realmente no, puede inclusive desconocer más el mundo. O tener malas intenciones. O tener malas intenciones, o sea, sí, o sea, no es una
Yo es lo que le digo mucho a mis compañeros de filosofía, que les digo, es que ustedes creen que conocen el mundo y no lo conocen. No lo conocen, o sea, no, ni creen que pueden tener una mejor percepción de él y no es cierto. El filósofo en particular, creo que más que el filósofo, el que menos conoce el mundo. Porque realmente el mundo va por un lado y las ideas del filósofo van a menudo por otro. Aunque luego intente explicarlo desde más arriba, ¿no? Bueno, Ya, pero justamente ahí, precisamente hay que distinguir la vocación humana, que es la filosofía o esta pasión por la verdad, de la vía que nuestro mundo nos ofrece para darle cauce a esta vocación, ¿no? Y justamente esta sí, vía es una trampa, es una trampa. Y de nuevo, es una trampa que en nuestra generación es tremendamente visible, porque la maquinaria que se está instaurando es verdaderamente absurda, ¿verdad? O sea, es brutal, es una maquinaria brutal donde el nihilismo pues está a ojos vistas, ¿no? O sea, la posibilidad de realmente ejercer la vocación filosófica en las universidades, en las revistas, en las editoriales, pues es... ¿quién puede creer eso a estas alturas, no? O sea, ¿qué hace falta para no caer en la cuenta de que todo eso es una burda farsa, ¿no? ¿No? O sea, ahí viene el autor de no sé cuántos artículos en revistas científicas, ¿no? Que últimamente para presentar las autoridades que nos iban a dar su opinión sobre la crisis actual, ¿no? Bueno, eso es absolutamente ridículo, ¿no? yo creo que ese problema, que es muy real, es incluso más grave y más amplio lo que parece, porque implica todo el sistema educativo en realidad. Sí. Ahora mismo en España se intenta cortar los cursos de filosofía, reducirlos en número, quitarlos de ciertos grados. Eh, ya no son obligatorios en algunos, solo son obligatorios para unos y antes lo eran para todos. Uno piensa que en algunos sentidos es una mejoría, porque la gente que no está interesada, ¿para qué la vas a obligar a perder el tiempo en una cosa de con la que se aburre y termina molestando el resto de la clase, ¿no? Pero por otro, tienes la sensación de que tal y como se enseña, o sea, tengo un colega que es profesor en bachillerato y tiene que explicar desde los presocráticos hasta Heidegger en un solo curso. ¿Cómo se explica toda la historia de la filosofía en un solo curso a chavales de 14 años? O pero es sea, que también la historia de la filosofía, bueno, no, también ya se da cuenta que toda esta historia de la filosofía también es hasta cierto punto una farsa. O sea, ¿en qué pues, sentido? a Está eso me hecha, refiero. está Todo eso hecha, es está hecha para darle la razón al pensamiento ilustrado. O sea, bueno, no, pero eso depende porque el profesor tiene mucha libertad. El profe, si el profe, por ejemplo, es marxista, pues termina dando un sesgo marxista a la clase. Si el profe es cristiano, le da un sesgo un poco cristiano. Es decir, eso luego se matiza en la clase, ¿no? El problema es que, como él me dice, que ya van por la mitad del curso y él todavía está intentando explicar a Kant. O sea que, y los chicos están en babia, los chicos les hablan. ¿Cómo explicas tú lo que hace falta entender para poner en duda la veracidad del fenómeno con el que estos chicos están lidiando todos los días y del que son idólatras? Porque estos chicos quieren ir a jugar al fútbol, quieren ir a tener una noviecita, y todo eso son fenómenos, son realidades muy fenoménicas. ¿Cómo les explicas que no, que están equivocados, que en el fondo esa realidad fenoménica le traduce solamente muy mal una cosa mucho más real, pero invisible? Es que te miran como si fueras un loco, un loco. Entonces, claro, se convierte, como yo decía, con mis estudiantes que eran mucho mayores, los míos eran universitarios,
pero el problema está ya en todas partes, es un virus que ha llegado a todas partes. Le decía a mi jefe, al final le decía, mira, da la sensación de que yo hago como que enseño y ellos hacen como que aprenden, pero ni una cosa ni la otra, porque estamos todos jugando un juego que consiste en dar un diploma al final y nada más. Y la sensación es una sensación de tristeza, de vacío, de absurdo, porque es la vida entera la que se te va en ese juego, ¿no? En fin, no quiero tampoco llenar esto de virus pesimista, lo siento. No, pero es que es una experiencia compartida, ¿no? Yo tuve las dos experiencias. Yo fui profesor de preparatoria algunos años y pues hay esa imposibilidad, ¿no? O sea, como diantres en un semestre o en un año, dependiendo del sistema, ¿no? Pues hacer un repaso de la historia de la filosofía, pero luego igual en 4 años tampoco es posible o recortando Sí. el periodo. Si al final la filosofía, la verdadera, si podemos hablar de verdadera filosofía, la hacen los filósofos de educación y eso lo hacen en su casa y en su tiempo. Porque eso de ser profesor de filosofía y tener que publicar Publish or Perish, la cosa tan americana, ¿no? Y es que al final no te sirve para nada, te empantana más que te libera. La filosofía realmente es una disciplina muy extraña, porque cuando la descubre, el que la descubre, cuando realmente la descubre de forma vocacional, cuando se enamora de ella, se convierte como en la religión, en algo fundamental para la vida. Pero es algo en lo que tú miras afuera y ves que la sociedad realmente no cree y se ríe de ello, ¿no? Entonces es una cosa con la que tú ves que tienes necesidad absoluta de ello para vivir, pero nadie más cree en ello. Y entonces sientes realmente que estás muy apartado de todo, de todos. Pero es como si tú tuvieras una visión que los demás no tienen y tienes que seguirla como el que ve a Dios, ¿no? Y tiene una visión mística y sabe que tiene la verdad, pero los demás no. Entonces, Es pues eso que aquí yo haría un poco de duda metódica. Y es que habría que definir qué entendemos por filosofía, porque efectivamente, como Raúl ha enseñado, se puede entender como historia de las ideas filosóficas. Y yo incluso lo llegué a comentar con gente de Perú que están muy entusiasmados porque se iba a incluir en las escuelas la filosofía. Yo le decía, pues es que no me han definido qué filosofía va a entrar y ya estaban hablando ya más desde la ideología, de que ya iban a creer que ya van a dar sentido crítico a la gente, por lo general muy influidos por visiones de izquierda, ¿no? Evidentemente, muchos de los que proponen que la filosofía se incluya en la currícula son gentes de izquierda, ¿no? Que piensan que la filosofía es el marxismo, ¿no? O pensamiento ilustrado. Entonces, también habría que preguntarse qué entendemos por filosofía. Yo lo entiendo como un modo de vida, pero mucha gente la entiende como discurso crítico y creo que habría que empezar a definir eso porque partimos de un concepto de filosofía que igual ya traducidos en las realidades políticas como introducirla en la currícula, pues nos llevan a varios entuertos, ¿no? Y nada más quería mencionar eso porque sí, creo que incluso mucha gente está fascinada con, no sé, con la potencia liberadora de la filosofía, pero pues yo sería muy quisquilloso, ¿no? Más escéptico de estas ideas de incluirla en la currícula, con qué fines, qué filósofos, y tratar de aterrizarlo, porque si no, pues sí, a mí me entusiasmaría, no sé, tal vez poner una materia de negocios en la currícula, que creo que incluso la necesitaría más gente que la filosofía, pero es tratar de definir los alcances de una materia así. Bueno, eso es nada más un comentario, que hay que tratar de definir qué se entiende por filosofía, si se le va a enseñar a cuestionarse al niño, al joven, todas las realidades, o va a ser historia de las ideas filosóficas, o qué va a ser, ¿no? ¿Qué bodrio va a salir, ¿no? Yo comentaba incluso que en la Escuela Nacional Preparatoria aquí en la Ciudad de México
se imparten 2 materias relacionadas, no son de filosofía, no se intitulan como filosofía, pero es ética y lógica. Y al menos ya hay nociones de lo que se va a impartir y no algo tan amplio como, no sé, ver prácticamente en menos de 4 meses toda la historia desde Platón hasta Heidegger, ¿no? Entonces, en ese tenor, pues también habría que ser más específicos y muy críticos, porque incluso muchas de las visiones que tenemos de la filosofía, si alguien va a tomar un cargo como ministro o va a hacer una política pública, tenemos que ser muy críticos o muy precisos con lo que queremos. Y creo que eso también sería un ejercicio hacia el futuro para emprender cualquier tipo de acción. Si no, nos quedamos en la ideología o partimos del sentimiento. Creo que eso es un detalle a tomar en cuenta, que de qué filosofía estamos hablando. Y sí, realmente creo que a veces habla más el hígado a la hora de defender la filosofía o el corazón que de la misma razón. Creo que eso es lo que hay que retomar ya para encauzarnos en Descartes. Definir los objetos y tratar de ver qué es lo que realmente pesa de sentimiento a la hora de comentar algo. Creo que eso sería muy importante hacia el futuro. Gracias. Pero mira, esas mismas 2 materias que mencionas, que cuando vamos con los programas con los que yo estudié y después enseñé en preparatoria en México, se completaban con un tercero, que era precisamente historia de la filosofía. Pero quitando este tercero, lógica y ética nos presentan los 2 modelos dominantes, digamos, uno más inclinado a la filosofía continental y el otro más parecido a lo que se hace en la filosofía anglosajona, ¿no? Que es, en el curso de lógica en México se enseña pues la lógica formal, la lógica aristotélica sistematizada por la tradición escolástica, digamos, ¿no? Y entonces se enseña una disciplina ahistóricamente, o sea, casi ahistóricamente, ¿no? Mientras que en ética no se enseña ética, se enseña historia de la ética. Y entonces uno se ve metido en el mismo problema que cuando enseñas historia de la filosofía, porque tienes que pues, hacer un repaso de todas las doctrinas éticas y eso no te da tiempo ni siquiera de profundizar en una o dos de las mismas y pues te metes en una situación muy absurda, ¿no? Que es a los adolescentes meterles rápido en un semestre este catálogo de pues un poco a la Diógenes Laercio, ¿no? De cuántas estupideces han dicho los filósofos en torno a este problema tan importante, ¿no? Que si el utilitarismo, que si el hedonismo, que si, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, toda la paleta. Y entonces eso, yo diría que el curso de lógica, por más árido que sea, pues le gana con mucho en legitimidad al curso de ética, ¿no? que se da en las instituciones mexicanas. Sí, en general, sí, porque se convierte en un catálogo, como bien dices, ¿no? Y mientras que la ética, si no es vivida, realmente sirve de poco, ¿no? Entonces, y eso es lo creo que está diciendo Oscar, que, y es verdad, lo que dice Oscar es muy cierto, también de qué filosofía estamos hablando cuando decimos que es importante para unos y no lo es para otros. Hay gente que dice que todo el mundo en general vive con cierta idea filosófica en la cabeza y es verdad que nuestra idea del mundo en cierto modo es una idea filosófica, aunque sea una idea que no haya sido puesta en solfa, ni haya sido criticada, ni haya sido eh, cuestionada, ¿no? Pero si creemos, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, en lo que veo y lo que toco y nada más, pues tienes una idea materialista del mundo muy clara, ¿no? Y, por ejemplo, y es una filosofía, ¿no? Aunque sea lo que todo el mundo más o menos que nos rodea piensa realmente. Y te lo dicen así, yo no creo más que lo que veo y lo que toco. Bueno, pues Sócrates tendría un festín
con esa persona, llevándola por unos derroteros de preguntas hasta que haga ver que hay otras posibilidades, ¿no? Es decir, que es una opción filosófica. Y en efecto, todos estamos con una opción filosófica en mente, pero cuando se enseña en efecto, como dice Raúl, porque hay un interés ilustrado en ello. Se enseña filosofía porque se supone que eso complementa, pienso yo, que eso complementa la educación del estudiante en el sentido de llevarlo más por la senda de la ilustración. Y tampoco sabemos si esa es la mejor senda, ¿no? Porque llega un momento que en efecto no. Pero volviendo a lo que decías tú, Raúl, sobre si esta modernidad no tendríamos que abandonarla, ¿no? ¿Por qué modernidad podríamos abandonar esta? ¿Cuál es la alternativa a esta modernidad? Si la modernidad consiste precisamente en el movimiento crítico y la duda que nos ha llevado hasta aquí, por lo menos así lo veo yo. Yo no veo una modernidad alternativa, es decir, una modernidad que no cuestione, me parece, no me parece una siquiera ultramodernidad, a menos que sea esta posmodernidad en la que vivimos, en la que todo vale y una persona, un hombre menstrua solo porque lo dice, por ejemplo, ¿no? Que no se dice ahora tanto, ¿no? Los hombres también sangran, como dicen los pobres americanos, que es simplemente no cuestionar nada que diga alguien que está tocado por el Espíritu Santo de la minoría, de ser una minoría elegida. Si esa persona minoría elegida dice la barbaridad más enorme que se le ocurra, no se puede cuestionar porque lo dijo esa persona. Y en ese sentido, sí, cualquier cosa vale. Pero eso a mí más me parece el caos que una alternativa a nuestra modernidad ilustrada. Pues es que, a ver, ¿me escuchan? Sí. Pensé que tenían... Sí, ese es el asunto, o sea, regresan ya para encauzar a Descartes esto y que al fin y al cabo es ya para el culmen de este seminario, es que el asunto era, en primer lugar, verificar si Descartes tenía algo que ver con esa modernidad. Si hemos llegado a la conclusión de lo que hemos reflexionado en este seminario, de que Descartes realmente es totalmente ajeno a todas esas consecuencias que se venía a venir en la modernidad, que es Hegel, Marx, etcétera. Entonces, quizá una de las recuperaciones que se está haciendo de Descartes y que siento que es lo que está haciendo el doctor Juan Carlos con su trabajo, es además de situarnos a nosotros, pensadores o personas de esta hispanidad que nos han excluido del juego de la filosofía, de demostrar que ese padre de la modernidad tiene de fondo todas esas reflexiones de la escolástica católica, etcétera, es también una oportunidad de pensar de que también nosotros tenemos una oportunidad de pensar, quizá no una modernidad, porque ya, ¿por qué tenemos que ser a fuerzas modernos? No, no tenemos por qué serlo, pero sí de pensar una alternativa a esto, porque también no nos podemos quedar, me parece, con esta vieja escolástica atomista que sí es muy buena, tiene frutos muy buenos, pero no puede ser la única autoridad filosófica que nosotros tengamos que tener. Ahí tiene que haber una alternativa, tenemos que pensar ya una alternativa, ¿no? Ante esto. Porque ya a mí ya me parece, yo lo digo desde mi experiencia, que he visto esos intelectuales católicos morirse por quedar bien ante la modernidad y si tú no estás de acuerdo, te faltan estudios y no sé qué tantos más cosas te dicen, pero si es como picar a la pregunta de fondo, ¿no? Creo que nosotros como hispanos, sobre todo, por ejemplo, yo lo noto aquí en México, todos estos proyectos que van a Europa, etcétera, no cuajan muy bien. Lo único que terminan haciendo es erosionar más nuestros tejidos comunitarios, ¿no? Pero no se hace ni siquiera un Estado ni nada, o sea, nada más termina por erosionar todo, ¿no? Entonces nosotros no podemos pensar ya en esas alternativas.
por más que queramos, ¿no? Por ejemplo, siempre que hay un chavillo ahí diciendo, somos posmodernos, y yo le digo, pues no, no eres posmoderno, es que realmente nosotros nunca hemos sido modernos, nunca lo hemos sido. No sé si ustedes estén de acuerdo, o sea, no lo hemos sido, no podemos decirnos posmodernos. Entonces, esa es la cuestión. Pero es que justamente, perdón, No, adelante, doctor. o sea, justamente por ahí podríamos anclar o conectar con la tradición pues, clásica ateniense, ¿no? El primer paso es conócete a ti mismo, ¿verdad? O sea, quiénes somos. Y justo volviendo a lo que observaba respecto del curso de ética y también respecto del curso de historia de la filosofía, y esto se puede ampliar a toda la educación pública, ¿no? Y a todo el aparato cultural, habría que plantearse justamente el problema de si todo esto nos ofrece o nos arrebata la posibilidad del autoconocimiento, incluido el asunto mediático, pues, porque, de nuevo, la propaganda a todos los niveles, al nivel del noticiario y al nivel del libro y de la conferencia y del premio Nobel, y etcétera, etcétera, nos está planteando una actualidad que no es la nuestra, ¿verdad? O en todo caso que nos quieren imponer como actualidad, pero que pues por lo pronto solo es algo que nos quieren imponer, no es realmente nuestro eso, ¿no? O sea, yo salgo a la calle y no veo el mundo que me quieren imponer los autores canónicos y los medios de comunicación, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay desde la propaganda hasta luego también pues toda la formación cultural universitaria y la clasificación de los libros en las bibliotecas y en las librerías, etcétera, etcétera. Hay todo un aparato ideológico que a mí no me está permitiendo realizar la autognosis, ya no solo como individuo, sino como miembro de una tradición. O sea, lo que están haciendo es disolver mi tradición, ¿verdad? Y ofrecerme para que yo imite para que yo singe, como dicen los franceses, ¿no? Para que yo imite como mono una tradición que no es la mía, ¿no? Lo que observo por ahí en un ensayito a propósito de este periodista de izquierda que ahora Ricardo Rocha, ¿no? Que presenta las efemérides en los noticiarios radiofónicos mexicanos, presenta las efemérides de la BBC de Londres, ¿no? O sea, entonces, todos los días, un periodista de izquierda mexicano que entrevistó a Borges, que entrevistó a Octavio Paz, un representante de la alta cultura entre los periodistas, pues alguien, un periodista de la alta cultura, nos está haciendo la transfusión de memoria, eh, asimilándonos pues a la memoria de un pueblo que no es el nuestro y borrando. Todo contribuye a borrar la memoria de nuestro pueblo, la memoria de nuestra propia tradición, al grado que aquí mismo en España, si tú vas a las librerías y quieres leer pues o sea, a los grandes autores del siglo de oro, digamos, ¿no? Fuera del Quijote, ¿qué es lo que vas a encontrar de Cervantes, ¿no? Fuera de una u otra de las obras más conocidas, ¿no? De cada uno, ni siquiera de cada uno de ellos, de los dos o tres más conocidos, la ausencia o sea, la escasísima posibilidad que en España tienes de hacerte de una cultura española, ya no digamos peruana o argentina, ¿no? O sea, no de la gran España, sino de la España peninsular, ¿no? Es pasmosa de Sor Juana Inés de la Cruz. Ahora mismo, aquí en Las Palmas, no creo que sea posible encontrar nada, ¿no? Igual en México tampoco está vamos, está igual, y en el resto de nuestros países, ¿no?
Entonces, bueno, este tipo de cosas tienen que llevarnos a reflexionar sobre lo que aparentemente se nos ofrece como instituciones culturales, ¿no? Y sobre lo que realmente haría falta hacer al respecto. Entonces, esto a nivel de la memoria. Y luego a nivel precisamente del entendimiento, o sea, del plantearse de los grandes problemas, pues ahí creo que estamos un poquito peor, ¿no? O sea, porque toda esta estructura de materias que tienes que aprobar, de trámites que tienes que llevar a cabo, de evaluación permanente una vez que ya eres profesional, pues todo eso te aleja de la actividad filosófica libre y soberana, ¿no? No, por supuesto. Pero sí, por supuesto. Y regresando, ajá, dígame, doctor. No, dime. No, y ya, no, no, de hecho se me fue la idea, ¿qué iba a comentar? Se me fue la idea, ¿qué iba a comentar? Claro, pero entonces, justamente, ¿por qué es tan importante Descartes? ¿Por qué es un francés del siglo XVII que estudió con los jesuitas? ¿No? En fin, todo eso es importante. Pero lo más importante en Descartes es que me abre él, me muestra el camino precisamente para que yo toque la realidad, para que yo dude de todas las cosas al menos una vez en la vida. Es decir, para que si ando ahogándome en medio de la alberca, me echa al fondo para pisar, para tocar piso y elevarme, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo yo vencer el engaño, el sueño, la ficción? Necesito tocar realidad. ¿No? Y digamos que hay dos extremos en este tocar realidad. Está el extremo de la calle, ¿verdad? O sea, es Cervantes, ¿no? Es decir, si te quedas en los libros te vas a volver loco. Lo que dice Borges tan bellamente, ser Alonso Quijano sin atreverme a ser Don Quijote, ¿no? O sea, una manera de tocar la realidad es sal ahí fuera y enfréntate a los entuertos y a los agravios. Aunque bueno, tan sencillo no es, ¿no? Pero en fin, hay que buscar ese contacto concreto, personal, ¿verdad? Con el rostro del otro, con el otro, con su experiencia, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. Y también es importante y es correlativo el otro, que es tener claras las ideas, ¿no? Tener una conciencia clara de lo que puedo conocer y de lo que no puedo conocer y de los niveles de conocimiento, ¿no? De qué es lo que sé de cierto, qué es lo que conjeturo, qué es lo que opino, qué es lo que creo, etcétera, ¿no? Entonces, el ejercicio crítico de la filosofía es fundamental y es irrenunciable y precisamente el buen juez por su casa empieza y díganme cuánta crítica de las instituciones filosóficas está hoy a nuestro alcance, ¿no? Sí, ¿y dónde, no? Habría que a los actores, ¿no? Habría que encontrarlos, sí, como subraya Antonio Marino en su lectura del Fedro, que pasa con Sócrates y Fedro, ¿no? Que se encuentran afuera de las murallas de la ciudad en unas circunstancias determinadas para allí poder hablar de ciertos temas, ¿verdad? Entonces, ¿dónde habría que ver al director de cine, al actor, al periodista, al editor, al político profesional, etcétera, etcétera, para decirle, oye, pero a ver, y tener una conversación, dice Unamuno, ¿no? En una noche junto a una fogata. Habría que buscar ese espacio humano de diálogo real para tener acceso a algo a lo que el tráfago de las instituciones, el ruido de las instituciones nos arrebata. Nosotros teníamos, y vosotros allí en México, y bueno, todo el mundo hispano, teníamos esa maravillosa institución que era la tertulia, el café.
y las tertulias de café, que yo creo que era uno de los inventos más bonitos que se han dado, han desaparecido prácticamente. Solo queda un poquito una allí en Café Gijón, pero ya es muy artificial, ya los escritores ya no se reúnen para hablar de los libros y de las ideas, con un grupo de gente alrededor, que era el equivalente del salón parisino. Lo que pasa es que el salón se hacía en el salón y la tertulia se hacía en el café, ¿no? Igual, con todo un grupo de espectadores que aplaudían, que se escuchaban con interés, y era una forma maravillosa de transmitir cultura en las ciudades importantes. Y eso, desgraciadamente, a mí me entristece mucho, porque yo creo que es una de las cosas más bonitas de la vida cultural hispana se la ha comido la modernidad consumista, ¿no? En nuestras universidades, precisamente el consumismo. Me recuerda usted uno de mis descorazonamientos más puntuales, ¿no? Significativos cuando llegué a la Universidad de Estrasburgo, y es ir a la cafetería, ¿no? Que estaba en el sótano, y su famosa cafetería era una maldita máquina de café. Sí. Y aquello estaba en un silencio glacial, ¿no? Entonces, a Todavía en esto la le conclusión es que universidad, todavía en las nuestras aquí hay cafeterías, y cocinan y se puede comer. Lo que pasa es que la gente, los profes están tan ocupados, que Exacto. cuando llega la hora de sentarse y tomar un café o comer, lo último que quieren es hablar de lo mismo, sino que, o sea, lo que quieren es hablar de otras cosas, de la serie que están viendo en la tele, o del fútbol, o de la vida privada, pero no de lo mismo que han estado machacando durante horas con estudiantes o con otros colegas ahí arriba, ¿no? Y también están en el sótano, en las cafeterías. Y en México, donde quizás todavía haya este impulso para conversar, hay un fenómeno que también lo empecé a ver desde que volví de Estrasburgo, y es las cafeterías ruidosas, ¿verdad? Donde hay toda una estructura ya de centro comercial, Gordillos, ¿no? que implica pantallas omnipresentes y un ruido ensordecedor. Y entonces, aunque el mexicano todavía esté dado a hablar, ¿cómo vas a hablar allí? Allí no se puede hablar, ¿no? Entonces, Perfecto. ¿verdad? Estamos en un ambiente verdaderamente hostil a la cultura, al encuentro humano, ya ni siquiera a la alta cultura, ¿no? Sino al encuentro humano, de oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en tal o cual asunto que tenías que tratar? Lo más básico, ¿no? Ya ni siquiera hay espacio para eso, y es a ese nivel que tiene que irse construyendo la resistencia, y por doquiera, porque si sales del recinto universitario que ya te lo comercializaron, ¿a dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas Sí, que no te ataque eso, ¿no? Que no te... algunos cafés todavía, claro, cada vez hay menos cafés, ¿no? Pero esa institución que era tan europea, tan occidental, tan continental, eh, y que la exportamos nosotros, se exportó a América, y que están desapareciendo. Algunos todavía tienen conciencia de eso, y permiten que un grupo cualquiera pidiendo permiso, accedan a unas salitas especiales, y entonces ahí puede uno sentarse y tener todavía ese tipo de tertulias si pide permiso anterior, con anterioridad. En algunos sitios incluso, por ejemplo, eh, hay no sé si ha oído hablar de este profesor belga de la Universidad Católica de Lovaina, que lo expulsaron porque intentó sostener que el aborto era un pecado. Sofía, joven, muy bueno, y lo expulsaron de todo. Bueno, pues ese profesor de filosofía ahora da cursos online. Los da, y supongo que la gente contribuye algo presencialmente, pero luego
si uno quiere se apunta y puede participar online, aunque no pague nada, ¿no? Y son muy interesantes, filosofía tomista, en realidad, tomismo puro. Y el chico es muy listo, y lo hace en un café grande de Bruselas. Y viene mucha gente, va, está lleno, y son cursos literalmente como en una clase universitaria, pero no en café. Y ellos con su cerveza y luego hacen una pausa y comen unas pastitas y tal. Y es muy agradable. Yo veo que ese tipo de cosas se está proliferando. Hay otro que se llama el Círculo Aristóteles en París, que se reunían ya no por la pandemia, en un café también, allí cerca de Montparnasse. Y también te traían gente muy buena que daba unas charlas estupendas, y luego después se reunían y charlaban en un café. Quizá deberíamos reconquistar el café como un sitio muy natural, pero para nosotros, ¿no? Yo recuerdo en México el Café Tacuba o el café, el otro es también cerca de Tacuba, que me pareció extraordinario, la ópera, que eran extraordinarios cafés para ese tipo de cosas. No sé si tengo que alguna vez había tertulias en esos cafés, ¿no? En fin. Sí, conectando con eso que nos cuenta, y conectándolo con Descartes, precisamente no debemos olvidar que en la época cartesiana todo el movimiento fecundo en la ciencia y en la filosofía se daba fuera de las instituciones. No totalmente fuera, porque digamos que de algún modo tenían un apoyo marginal en ellas, porque un monje mínimo como Maran Mersenne, precisamente por su condición de monje, pues tenía la posibilidad de ser el eje de la comunicación de toda una serie de intelectuales de vanguardia, como el propio Descartes, como Galileo, como Pero Hobbes. el primer filósofo, digamos, académico, tal y como lo conocemos hoy día, fue Kant, ¿no? Si mal no recuerdo. Que dio clases en una universidad tal y como nosotros lo entendemos hoy día, ¿no? Parece que estaba Wolf, ¿no? O sea, que Wolf había sistematizado, escolarizado lo de Leibniz y luego Kant lo revoluciona. Pero bueno, entonces está este ínterin donde todo ese movimiento se da fuera, ¿no? Y conectándolo con lo de la opción benedictina, ¿verdad? O sea, yo creo que en nuestros días, en relación a la cultura, a la filosofía, la opción benedictina se impone de suyo. No es que uno quiera huir del mundo, sino que tú te esfuerzas por participar en un juego y cuando estás a punto de jugarlo te das cuenta de que ese no era el juego que tú querías jugar. O sea, que el juego que se está jugando, no sé, por ejemplo, si eres pintor o escultor o yo qué sé, ¿no? Te aprendiste todas las técnicas que hay que aprender, la tradición pictórica, escultural, etcétera, etcétera. Y ahora quieres ser escultor y no hay espacio social para que lo seas, ¿no? Algo similar a lo que ocurre en casi todos los órdenes. Y entonces ahora tenemos que precisamente construir nuestros espacios y donde uno pueda, como uno pueda, ¿no? Tal vez jugando, en fin, depende de la situación. Yo acepté jubilarme joven porque me di cuenta que tal como se estaban presentando las cosas en mi universidad era imposible hacer algo. O sea, cada semestre las cosas aceleraban más y se ponían más desquiciadas, ¿no? Y entonces, bueno, Doctor, y perdón sí. que lo interrumpa con este programa, es que es también lo que hemos discutido, bueno, yo lo he discutido sobre todo con Oscar esto, ¿no? Y es que no sé si ya el intento de salvar a la universidad es ya inútil, o sea, porque yo no sé usted qué piense, quizá a usted no le guste lo que voy a decir, pero yo ya en lo personal no veo tan desagradable
que la filosofía no se imparta en las secundarias ni en las prepas. O sea, voy a explicarme por qué. Precisamente es que la filosofía ya no se puede, ya la filosofía se queda en esos lugares, prácticamente deja de ser filosofía, no es más que mera propaganda, no es más que una forma de, por ejemplo, cuando uno ve a los chicos que estudian filosofía es puro odio a la iglesia, es pura ideología de género, pura justificación a todo lo que, digamos, lo de moda está, ¿no? Quizás sí sea malo en un sentido de que pues el área laboral de los filósofos vaya a reducirse mucho, ¿no? Pero no, tampoco es tan grave porque son trabajos muy pichurrientos. Pero las instituciones, así como las escuelas, las universidades, desde el lugar de efervescer a la filosofía, parece que las está socavando. No hay un auténtico, si acaso están los espacios, ¿no? De coloquios, me parecen de lo que se puede rescatar ahí, aunque a veces es a veces forzado mucho, ¿no? O sea, a unos X le dan unos 20 minutos de exponer un tema y va Dulce y le dan 3 horas, pues, eso es otra cosa, ¿no? Pero eso es a lo que voy, o sea, quizá ya nosotros no tenemos ni por qué salvar a las universidades ni rasgarnos las vestiduras por la filosofía en los colegios, quizá hasta sea beneficiosa para la misma filosofía, no sé. En todo caso, hay que salvar nuestras circunstancias. Es decir, yo no sé si se puede o no salvar la universidad. Lo que sé es que yo intenté salvar la mía y no pude. O sea, eh, y que entonces mi tarea hoy por hoy no es luchar, bueno, ya hoy por hoy menos, ¿no? Pero digamos que mi tarea en los últimos 5 o 10 años, cuando me di cuenta que toda lucha por mi universidad o por mi facultad era inútil, pues entonces me tengo que poner a pensar, bueno, ¿y mi tarea cuál es? ¿No? Entonces, en ese momento, hace 10 años, dije, bueno, pues hacer mi trabajo, el mío, ¿no? Pero a su vez, la institución no solamente no me dejó que le aportara yo algo, sino que cada vez acorraló más mi trabajo, volviéndolo cada vez menos factible, ¿no? Y entonces, bueno, en cada una de estas situaciones uno tiene que preguntarse, bueno, ¿yo qué puedo aportar, dónde y cómo? ¿Verdad? Y no es fácil, no es nada fácil porque estamos en un momento donde, ¿verdad? Me preguntabas hace rato, antes de que empezáramos a grabar, por qué no he conseguido otro trabajo, ¿no? Sí, cosa que a mí no me molestaría y que estaba en mis planes, ¿no? Es que se vino la pandemia y además tengo todavía una serie de proyectos editoriales sin terminar. Entonces, lo que he estado haciendo este par de años, es avanzar en la culminación de algunos libros personales y libros colectivos, 4 de los cuales iban a aparecer en la editorial Antropos. ¿Ya? En septiembre pasado mandé el primero de estos, no recibía respuesta, me empecé a alarmar. Tú dices, estamos en pandemia, es normal que las cosas se retrasen. Total, que cuando ya la cosa me empezó a alarmar y me puse a investigar, descubrí que Antropos ya no existe, ¿no? Ya no existe Antropos. Antropos ya no existe. Me deja, no sabía yo eso. Y Antropos, que Pues sí, imagínese cómo me deja a mí. fue una de las grandísimas editoriales emblemáticas de libros académicos aquí en España. Imagínese cómo me deja a mí con 4 libros pendientes de sacar en Antropos, ¿no? Y claro, no le dijeron nada, no le anunciaron que se había disuelto, nada. No, lo que sabía era que siglo XXI. Lo que sabía era que siglo XXI de México había comprado la editorial. Entonces ya me comuniqué con siglo XXI y, no, es que vamos a cerrar. No nos interesa publicar los libros que no elegimos nosotros, ¿no? Entonces, Sí, bueno. bueno, supongo que ahí entra todo tipo de consideraciones, sobre todo económicas, claro. Pero y entonces el catálogo, porque generalmente cuando esas cosas pasan se adquiere el catálogo entero. Ese catálogo lo tendrán ellos, quiero decir, no tienen intención de publicar los libros que había, sus libros de usted. No.
Y entonces, estamos en una situación en la que yo ahora mismo, pues, he estado tocando puertas en distintas editoriales a ver dónde coloco los libros. Es decir, todo está moviéndose, ¿no? Y hay también a nivel de las editoriales una cosa, ¿verdad? Me encontré una editorial, por ejemplo, yendo a la librería, compré un libro sobre uno de los temas que escribo, contacté a esa editorial, empecé un diálogo con ellos y me dicen que sí me publican si su consejo editorial acepta, revisa y acepta mi propuesta, pero a condición de que yo les compre todo el tiraje, ¿no? Entonces, les he dicho muchas gracias, pero... Y para eso mejor lo publica en Amazon, que es más barato. Sí, exacto, exacto, ¿no? Entonces se abre toda esta paleta donde está esta posibilidad de la autopublicación en Amazon, estas editoriales que tienen este tipo de trato con... o sea, está un asunto que yo estoy con la tentación de volverme editor yo, porque, ¿no? O sea, ves que hay precisamente un gran hueco que deja, por ejemplo, Antropos, pero que incluso existiendo Antropos existiría ese hueco, ¿no? Que eh, hay necesidad de empresas culturales, digamos, ¿no? Entre comillas. Sí. Es muy interesante eso y el hecho de que, por ejemplo, esto que está pasando, que cada vez hay más autoeditores, yo creo que va a ser no solo tendencia, sino el futuro. Es decir, que va a ser mucho más barato que exista una cosa como Amazon centralizada y que cada cual publique lo que quiera y que la gente se lo compre a medida. Ya está. Entonces, usted tiene el grupo este del seminario, le conocemos, compramos su libro, se lo decimos a fulanito, a menganito que también compran el libro y ahí está, ahí queda la historia. No es un libro que salga a un escaparate con presentaciones, con editores, quizás sí, pero yo preveo que va a ser si la modernidad en la que vivimos sigue por donde va, no veo otra posibilidad más que esa especie de pequeño caos atomizado. De la misma manera que no veo la posibilidad de que las universidades sigan existiendo como han existido hasta ahora. A mí, los últimos años, la universidad me pedía constantemente que diera cursos online. Y yo me negaba porque yo decía, yo quiero ver los rostros y los ojos de los estudiantes. Pero es verdad que es mucho más barato, en lugar de pagarme un sueldo importante o el que fuere, coger a 20 profesores que graban una cosita, que les pagan un dinerito por haberlo grabado, incluso si son grandes nombres, y eso lo publican y lo ven millones de personas que pagan $1 cada uno por esa. Es baratísimo para el que lo ve y la universidad gana $1 millón, mucho más que lo que ganaría en una matrícula. Y no necesitan pagar al aula, no necesitan pagar al profesor, no necesitan... Entonces, claro, el futuro y además los diplomas de qué sirven muy bien, si todos ya sabemos que los diplomas son regalados prácticamente. O sea, a nosotros ya últimamente nos decían que teníamos que pasar a todo el mundo, aprobar a todo el mundo, que no se podía simplemente dejar a alguien detrás. En España ya es ley que hay que aprobar a todo el mundo. Da igual la nota que tengan, no hay nota. Entonces, si no hay nota y todo el mundo está aprobado de entrada, pues la farsa, ¿de qué va la farsa? Claro, pero en todo esto lo que tenemos que leer es precisamente toda esta maquinaria destructora, ¿no? Que nos puede plantear como señuelo esta libertad del youtuber o esta libertad del autor Amazon, etcétera, etcétera. Pero que yo veo ahí una trampa, porque eso significa precisamente diluirse. ¿Ya? Y diluirse justo en el momento en el que Amazon, YouTube, o sea, en el que al mismo tiempo se están levantando unos monopolios globales cuya presencia es
no solamente es alarmante, sino que ahora con la crisis del COVID, pues ya mostraron las garras, ¿no? Ya mostraron las garras. Es Solo que existe lo que... justamente, doctor, eso que acaba usted de decir me fascina porque yo me he preguntado, llevo tiempo preguntándome si la consecuencia última de la modernidad que conocemos, no digo una alternativa, sino la que tenemos, no será precisamente eso, la dilución del sujeto, la dilución final del sujeto. Sí, es un lector de Descartes, de apellido italiano, pero a ver si me acuerdo del nombre, ¿no? Tiene un libro que publicó, que escribió en el 99, y lo publicó el 2000, L'homme disloqué. O sea, mi memoria en francés y en español, L'homme disloqué se llama su libro, ¿no? Y la tesis era esta, precisamente, ¿no? O sea, que volvernos como dueños y señores de la naturaleza, la víbora se mordió la cola porque ese sujeto que se adueñó de la naturaleza se transformó él mismo en naturaleza y por lo tanto en cosa apropiada, ¿no? En cifra de sondeos, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente es el libro de un especialista en Descartes, francés de origen italiano. ¿Pero francés? Sí, francés de origen italiano. Si se Tengo una acuerda, cosa luego más, rara. si se acuerda, mándenos la referencia cuando lo encuentre, si alguna vez lo encuentre. Doctor, pero ya preguntas y ya conforme lo que usted piensa. Entonces, usted, lo que usted piensa de la modernidad ya está más cerca. Es que yo me acuerdo que en una entrevista usted sostuvo que había dos modernidades, ¿no? Pero no sé, ahora usted piensa que realmente usted está recuperando la tesis de Miguel Ayuso de que no hay una modernidad realmente, sino una que realmente es esta que nos está este, haciendo estragos. Así que me queda esa duda con lo que usted ha estado reflexionando estos años. O sea, ¿sí, sigue sosteniendo esta idea de dos modernidades o realmente sí es una? Bueno, ahí depende del contexto y de lo que esté uno enfocando, analizando. Por ejemplo, en la estela de Leo Strauss, alguien como Remy Bragg y también mi maestro Antonio Marino, que ambos en la estela de Leo Strauss, hablan de el proyecto moderno, ¿verdad? Que es algo que yo empecé a escuchar precisamente de Antonio Marino en mis estudios de licenciatura en filosofía, y a mí eso me sonaba muy extraño, ¿no? O sea, porque el proyecto, precisamente volviendo a los cursitos de ética, ¿no? El acto del hombre, ¿no? O sea, el proyecto supone un sujeto que proyecta, ¿no? Y entonces, si hay un proyecto moderno, ¿quién está proyectando qué? Um, en Descartes esto es más o menos vago, ¿no? O sea, volvernos como dueños y señores de la naturaleza, ¿quiénes? Los hombres, en la medida en que la tecnología nos permita prolongar la vida, disminuir los dolores, aligerar el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí tendríamos una perspectiva católica, digamos, de la modernidad, pero que a mí se me haría demasiado forzado llamarle a esto el proyecto moderno, y que precisamente si vemos la lectura que hace René Bragg en El reino del hombre, el proyecto moderno es el reino del hombre, ¿no? Y ese proyecto no es el proyecto de Descartes. Y tampoco es el mío, ¿no? Ni el tuyo, ni el de la inmensa mayoría de los seres humanos. Y entonces la pregunta que se impone es, ¿de quién es ese proyecto? ¿Ah? Y diría Miguel Ayuso, pues de Lucifer, ¿no? ¿Ah? Pero bueno, sí, sin ser falso eso que dice Miguel Ayuso, no hay una respuesta completa, ¿verdad? O sea, entonces, el asunto es rico, pues, y hay que excavar en distintas dimensiones. Si yo me planteo esto en los contextos en los que me lo he estado planteando, precisamente en el esfuerzo por
la recuperación de nuestra propia tradición, pues desde allí uno puede decir, hay, frente a la modernidad dominante, hay una modernidad alternativa. El propio Octavio Paz hablaba de una modernidad alternativa o de la necesidad de una modernidad alternativa, ambiguamente porque él era un hombre muy liberal y muy integrado, digamos, pero que al mismo tiempo tenía un gran conocimiento de nuestra tradición, y eso de vez en cuando afloraba en él, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahora lo que en la tradición de Miguel Ayuso llaman esta microcristiandad, que sería el mundo hispánico, hasta ahora hemos resistido, ¿no? El propio Fukuyama decía, en China y en los países católicos resisten, ¿no? Porque tienen una tradición familiar fuerte. De tal forma que si nosotros pensáramos en esta continuidad, sí tendríamos que decir, espérate, o sea, eso que tú estás describiendo como fracasando, pues ya a punto de ser muerto y enterrado, ¿no? Ese occidente, esa modernidad fracasada, etcétera, etcétera, pues por eso mi prólogo a Occidentes, a Sentidos de Occidente, ¿cómo es? Sentidos de Occidente, Occidentes del Sentido, se titula Occidente y nosotros, ¿verdad? O sea, frente a eso yo pinto mi raya, ¿verdad? O sea, nosotros no somos ese Occidente en crisis. Nosotros somos otra cosa. Nosotros como pueblos, ¿verdad? Independientemente de que nuestras élites sean esas élites exóticas que ya decía Martí, que ven el mundo con antiparras yanquis, francesas o alemanas o gringas. Sin embargo, estamos en una época ya en la que esta maquinaria que disuelve identidades, que disuelve tradiciones, nos está pegando ya al nivel antropológico, ¿no? Sí, y entonces ya no estoy yo muy seguro No, de que... estamos resistiendo. No, se ve mucho, pero que lo interrumpa, se ve mucho en las generaciones jóvenes, ¿no? Ahorita las generaciones jóvenes, por ejemplo, una de las cuestiones que usted subrayaba en la plática que tuvimos, que nosotros nunca nos hemos caracterizado por un entusiasmo por la educación. Parece que las generaciones jóvenes, por ejemplo, tienen un entusiasmo enorme por la educación. O sea, yo lo noto. Ellos pueden salvar el mundo con educación y esas tonterías, ¿no? O, por ejemplo, comienzan a despreciar la familia. ¿Perdón? A ver, yo estoy de acuerdo en que el pueblo en general no ha mostrado mucho interés por la educación, pero eso yo creo que es así en todas partes. Mis americanos, el pueblo americano es de los más, no de los más incultos, de los más voluntariosamente incultos que se pueda uno imaginar. Y actualmente estoy por pensar lo mismo del pueblo francés. Quiero decir, la gente que ha mostrado un interés por la educación han sido unas élites liberales e ilustradas que existieron quizá un poquito más en Francia que en España en el siglo XVIII, pero son solo las élites. No creo yo que el pueblo haya siempre tenido interés. Sí, tienes razón, o sea, pero es lo que uno encuentra en las universidades, pero uno que tiene esa experiencia lo magnifica, pero realmente vas a los pueblos y no es así. O sea, es que es la experiencia de uno, ¿no? Porque uno ha estado en la ciudad, uno ha estado en las universidades donde más pega esto. Entonces, tú ves ese entusiasmo, pero quizá lo esté magnificando, pero aún sí se ve, sí digo, te lo digo acá, o sea, se ve cada vez cómo se está desintegrando todas estas formas tradicionales de que la tradición es lo más natural. O sea, lo que me dijo una vez el profe Pardo, y tiene razón, o sea, es lo más natural, lo que más se puede constatar empíricamente. Es increíble cómo nosotros y cómo los licenciados en filosofía, etcétera, se toman en serio críticas de unos humanistas que no tienen ni experiencia de la vida ni nada y hacen críticas desde algo que no tienen ni siquiera la experiencia de la vida, o sea, y estos son los que se van a las universidades y hacen sus especies de masturbaciones intelectuales, ¿no?
Pero sí, o sea, uno nota, uno se pone triste al ver que esa generación que cree que es crítica, que cree que cree que entiende el mundo, pues no lo entienden. Son los que más hacen bobos, o sea, son a los que más bobos hacen. Descaradamente. La generación actual es descaradamente antiintelectual. ¿Sí? Van a la universidad porque van sus amigos, porque es lo que se hace, como decía Ortega, lo hacen porque lo hacen los demás. Yo recuerdo, para mí es paradigmático, un curso que di, eran pocos, y había un reader, un pequeño reader de fotocopias que tendría unas 30 o 40 páginas nada más, porque mucho más no son capaces de leer. Y había hecho el reader, lo había encuadernado y lo ha plastificado y lo había dejado en cada silla. Llegan los estudiantes, se sientan y delante se le sienta uno, se espatarra, se sienta, se echa para atrás. El reader lo coge, se lo pone, lo mira así un poquito así, pasa las páginas, se baja la gorrita y al cabo y con la gafa de sol, y al cabo de un rato me levanta la mano y dice, profe, coge el reader así, lo levanta así en la mano y dice, usted no pretende que nos leamos todo esto, ¿verdad? 40 páginas en un curso. Y te lo dicen con esa cara y no pasa nada, no pasa nada. Es decir, no hay manera. El estudiante enamorado del conocimiento, y yo creo que eso fue una cosa muy única que ocurrió quizá en la Alemania de Weimar y en la Francia las Grandes Écoles. O sea, yo no lo veo, ¿eh? De verdad que no. Y quizá, fíjate, lo que te digo, quizá mucho más en un sitio como una universidad mexicana que en otros. Porque, no sé, yo veo mucho joven mexicano interesadísimo en cuestiones intelectuales, de pensamiento, y tal, que no lo veo en Europa. En Europa lo que quieren es la discoteca, y en Estados Unidos la discoteca, la playa, el spring break, y disfrutar, es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Así es como lo veo yo. Bienaventurados los que tienen hambre, ¿no? Creo que Braulio quería decir algo. Tampoco hay tanta hambre ya en México, ¿no? México es un país ya rico, o sea. Bueno, pero hay hambre de cultura, ¿no? Sí, eso sí. Eso sí. Pues, bueno. Y de hecho México tiene el doble de la población de España, si mal no recuerdo. Sí, Eso podría explicar. Sí, así. Y lo que quería mencionar hace rato es que también en cuanto a lo que dijo pues el doctor, ¿verdad? Y también Raúl, es que este desprecio que había mencionado Raúl sobre que tiene la familia, el credo y el pueblo, y también sobre lo que había mencionado el doctor sobre que China y los países católicos resisten a la modernidad gracias a las la estructura familiar fuerte. Es que no me recuerdo dónde lo había leído, creo que era en un libro escrito por un español cuyo nombre no recuerdo, pero era algo así sobre el erotismo y el feminismo. Es que básicamente tienen ese desprecio también por la familia y también por el credo, ya que algunos lo ven como la fuente de la corrupción, en el sentido, una fuente de corrupción debido a que pues son lealtades, familia, credo, que se oponen a la lealtad que pide el Estado, ¿verdad? Una vez, supone que esta gente cree que la corrupción deja de existir cuando todas las lealtades se dirigen hacia el Estado, ¿verdad? Yo creo que esta es la razón por la que también tienen este odio, ¿verdad? Como a todas las lealtades que no vayan hacia el Estado, ¿verdad? Entonces, esta gente vería esta misma unidad familiar que nos da la libertad frente bueno, que nos ayuda a resistir la modernidad, pues ellos la ven precisamente como el enemigo, ¿no? Algo que ellos tienen que eliminar porque ellos lo consideran como fuente de corrupción, ¿no? Y eso es lo que quiere decir. Pero yo les pregunto aquí algo a todos. Es que esta forma de salvar nuestras circunstancias, etcétera, nosotros como digo, Hispanoamérica, como una especie de estar quieto a esto, no se, y es lo que creo que es lo que tenemos que resaltar muchas veces y a veces no gusta, no se puede hacer sin, me parece a mí, no se puede hacer sin el catolicismo, no se puede hacer sin la iglesia. Vaya, suena muy mucho, pero uno lo piensa seriamente y sí, porque
no es más, uno cuando, a mí esto me lo entendió muy bien Carl Smith, me lo hice entender muy bien esto. No es más, no estamos viendo más que un cambio de orden. Y todo esto de una comunidad orgánica que está en estructuras jerárquicas, que la iglesia pues tenía el núcleo, de fondo todo esto, que si bien es cierto, como una vez mencionó Oscar, no es una libertad plena, pues obviamente no, pero sí había más unas formas orgánicas de comunidad, etcétera, pues están siendo precisamente sustituidas por estas formas de Estado que con el mito de poner fin a la violencia religiosa, vienen y atomizan estas comunidades. Y es una neutralización una por una, va a la familia, esta lucha de géneros que hoy en día vivimos, que se ve en la escuela, que culpan a las familias de que, que ellos transmitieron esta violencia a las familias, etcétera, pues sencillamente es un cambio de orden metafísico totalmente en el hombre. Y es lo que, por ejemplo, autores como McIntyre nos vienen a decir. Entonces, imagínate labor, un labor, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, un labor así, ir a decir esto a las universidades, ¿qué te van a decir? Es que ese es el problema, o sea, no puedes, ya el círculo de oyentes es muy reducido. No puedes hacer, es que eso ya es una cancelación fuerte. Obviamente no se trata, a mí me lo hicieron mucho en mi tesis, ¿no? Que siempre me decían, es que tienes que hacer una tesis laica, ok, va, ya la hice, ¿no? Imagínate lo que yo batallé para hacer una tesis de Agustín en la universidad, que me la dio, o sea, los profes soy muy amigos así, pero por ejemplo conmigo nunca fui grosero, o sea, eso sí, yo nunca fui grosero, me llevé bien con los profes, yo no tenía problemas, no era una verdulera como muchas personas hacían, no, hacían estragos en los salones, no soy así, pero aún así, con toda la educación que uno puede tener, pues te censuran o te cancelan, ¿no? Eso está cañón. Entonces, es que toda esta cuestión de la crítica es una mentira, porque al fin y al cabo aceptan críticas que no hacen más que hundirnos más al hoyo. Y tú vas y haces una crítica, no sé, no solo desde el punto de vista de un católico, no, puede ser un punto de vista, no sé, como un conservador, como Carl Smith, o puede ser un Junga, y son cancelados, ¿no? Entonces es como que de tener cuidado, ¿no? Ya las instituciones no son... Yo, de hecho, ya llevo un tiempo en que ya no quiero trabajar en las instituciones, o sea, yo lo que quiero hacer, y ya lo vengo pensando, es dedicarme a mi negocio, que pues la llevo, me va bien, y la filosofía, pues, como lo que me gusta hacer sin que sea trabajo, quizá investigación, ¿no? Pero es que ya los medios son hostiles, no son lugares para uno, ¿no? Eso está gacho, o sea, no es posible, ya no es posible la investigación. Encima la institución, bueno, en cada país es diferente, ¿no? Pero en Europa, en España, Italia, en parte en Francia, no pagan mucho, no es un sitio donde vayas a ganar dinero. En Estados Unidos todavía sí, si trabajas a nivel de tenure, ¿no? Pero hay muchísima burocracia y no y mucho trabajo. Tienes que trabajar mucho dando clases como asistente, etcétera. No compensa, no compensa. Es una máquina, un engranaje que lleva ya un par de siglos funcionando de esa manera y cada vez peor, cada vez peor. Y hoy día, en una sociedad en la que ganar dinero no era importante todavía, pero hoy día es muy importante ganar dinero. Entonces, muchos jóvenes que están en la universidad dando clases se dan cuenta de que esa vida no sirve para nada, que sus compañeros están ya, han formado familia, tienen un coche, tienen casa, tienen un sueldo, están viviendo de manera estupenda y ellos están con un trabajito ganando apenas poco más que el salario mínimo y no tienen ni siquiera tiempo para hacer lo que les gusta, que es la vocación intelectual, porque no hay tiempo para ello, porque tienen que dedicar todo el tiempo a hacer lo que quiere el profe, el director. Entonces llega un momento que la gente se desengancha, se desconecta totalmente. Yo empecé mi trabajo lleno de entusiasmo, de sentido más profundo de esa palabra, lleno de Dios, ¿no?
y lo terminé 30 años después absolutamente asqueado y cansado y con la convicción de que si tuviera que hacerlo de nuevo, posiblemente escogería otra cosa, ¿no? Escogería otra cosa realmente diferente. Aunque no sé si la vocación filosófica seguiría aquí, pero haría como tú dices ahora, hacerla por mi cuenta, por otro lado, ¿no? Y como lo hace, por ejemplo, este chico Jorge, también, que trabaja en otras cosas, pero estudia mucha filosofía por su cuenta, ¿no? Jorge Almeida, canario. Claro. Pero sí, fue un despertar muy duro, muy duro. Y fue progresivo, no fue de golpe, ¿no? Porque además he visto varias generaciones pasar, ¿no? Y en esas generaciones he visto un progresivo deterioro. No ha sido de golpe y porrazo, ese deterioro lo he visto poquito a poco. Y es que a uno le pasa, porque, en fin, yo puedo a mi nivel también dar fe de una experiencia similar. A uno le pasa como en el son de la negra, ¿no? Que te dicen que sí, pero no te dicen cuándo, y entonces así se va pasando el tiempo, ¿no? Y tú esperas que llegará el momento en el que te dejarán trabajar como Dios manda, Sí. y al final nunca te dejaron, ¿no? Y yo creo que hay que estar despiertos a todo esto y que en el mexicano hay bastante escepticismo como para eh, mantenerse despierto frente a esta situación, aunque siempre hace falta que alguien que tiene la experiencia te lo diga, ¿no? La experiencia te ahorra, la experiencia de los otros te ahorra tiempo. Yo, en mi propia experiencia personal, lo decía recién, pues me di cuenta hace como 10 años que no podía luchar por mejorar la situación de mi facultad, y luego traté de ceñirme a mi espacio, a mi restringido espacio académico, y tampoco allí logré todo lo que quería. No me condenaría diciendo no logré nada, ¿no? Yo creo que logré bastantes cosas y eh, no sería totalmente negativo respecto de la experiencia, ni les diría a los jóvenes necesariamente que no la hagan, pero sí les diría háganlo atentos, ¿no? A que es un juego, pues de entrada mentiroso, bastante maleado, ¿no? Donde si hay que dar una pelea, si hay que luchar, hay que hacerlo con estrategia, con inteligencia, y seguramente que solo es imposible, ¿no? O sea, pero no sé, un grupo de jóvenes pueden hacer maravillas. En mi facultad éramos 10 profesores, ¿no? Y cuando yo decidí dejar de luchar por ella es porque éramos 9 contra 1, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ya cada vez que quiero discutir algo con ellos, votan para ver si se vota, ¿no? Y bueno, contra 9 manos levantadas no hay ha argumento. abandonado de todo, ¿no? Se ha jubilado y ha abandonado de todo, o sigue en contacto con la facultad. Tengo un vínculo, soy profesor distinguido de esa facultad, entonces le doy crédito por lo que hago, y ella ya me da ¿cómo se llama eso? El membrete, ¿no? Pero es como una especie de divorcio a la amigable, ¿no? Soy agente libre de esa universidad, ¿no? Bueno, ya no tengo nada que hacer con el colegio de profesores, hago mi informe semestral y ya está, ¿no? O sea, si se ve, en principio, si se ve que he estado trabajando, publicando y dando conferencias y cosas por el estilo, pues me renuevan el contrato un semestre más y ya está, ¿no? Un contrato secundario, porque Sí, no es el o sea, yo contrato ya de soy tiempo. profesor jubilado, eso yo ya lo tengo ya sin hacer nada, ¿no? Que es una basecita de sobrevivencia, es una pensión, ¿no? Sí, Y hay veces que uno prefiere, yo cuando llegó el momento de la posible jubilación, eh, o sea, iba llegando, pero yo estaba contento con lo que hacía en ese momento, porque en ese momento, pues, trabajar en el extranjero para la Universidad Americana, pues tenía ciertas, no voy a decir privilegios, pero sí ciertas condiciones que eran favorables. Por ejemplo,
un momento dado pues, me ofrecieron unos cursos en Estambul y fui a Estambul y me enamoré de Estambul y aquello era una maravilla. Pero vino el golpe de Estado y tuve que regresar y entonces comprendí que regresar a Madrid sería volver al aburrimiento de la típica, los típicos estudiantes borrachos que venían a la discoteca toda la noche, todos los días borrachos. Y entonces fue cuando hice las cuentas, vi que podía jubilarme y dije, prefiero ganar muchísimo menos, aunque me permitirá vivir, que ganar mucho más, pero estar absolutamente, sentirme miserable y abandonado y una isla desierta, ¿no? Entonces me jubilé y eso, o sea, vivo, no necesito mucho más para ser feliz, ¿no? Entonces, Pero ¿qué pasó en la UAC? O sea, ¿qué es lo que comenzaba a disgustarle el profesor, perdón, en la Universidad de Querétaro, vaya? ¿Qué es lo que comenzaba a hacerle ruido a usted? No, digamos que conectándolo con lo que te digo a ti, les digo en general a los jóvenes, es que pues de repente te puedes encontrar solo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi manera de entender la filosofía es diametralmente opuesta a la de mis 9 colegas del área de filosofía? Pues y además que llega un momento en el que se interrumpe la comunicación. O sea, pasa que, bueno, pues que hay que sacar la cuenta y darse cuenta de no los he podido convencer, ellos no me van a convencer a mí, bueno, pues está bien, abandonas la plaza y que ellos hagan la facultad y tú haces tu rinconcito de facultad, ¿no? O sea, por decirlo rápido, ¿no? Aunque bueno, estoy simplificando mucho porque todo esto tiene que ver también con que es el periodo en el que a su vez se va destruyendo toda vida universitaria. Es el periodo en el que te obligan a participar en los cuerpos colegiados, que le llaman, y hasta miden tu participación en los cuerpos colegiados, pero al mismo tiempo los anulan completamente porque estos cuerpos colegiados ahora están sometidos a los indicadores, ¿no? Entonces, a mí me tocó todavía la época en la que te reunías para analizar la realidad, ¿no? Oigan, ¿cómo está esto? Los estudiantes están contentos, no están contentos, se inscriben, no se inscriben, aprenden, no aprenden, cosas reales, ¿no? A pasar a, oigan, es terrible, los indicadores están así, los evaluadores nos dicen esto, podemos concursar por estos recursos, ¿verdad? O sea, se da esta transformación en paralelo a lo de que además, bueno, estoy dando mi versión, ¿no? O sea, yo tengo un desencuentro con el resto de mis colegas, pero a su vez cada uno de mis colegas tiene un desencuentro quizás menor que el mío, pero también cada uno de mis colegas tiene un desencuentro con el resto de los colegas, ¿no? Entonces, hay una situación compleja que a la hora de hablar yo con los jóvenes, a quienes sí les diría, piénsatelo bien si quieres hacer una carrera universitaria, yo no le diría no la hagas, pero sí le diría no la hagas solo. Haz grupo. Haz grupo. Tienes grupo, te puedes defender. Por ejemplo, algo que a mí me indignó mucho y resistí es lo de checar tarjeta. En una facultad pequeña, donde todos vemos lo que hacen los demás, de repente quieren obligarte a checar tarjeta. Entonces, lleva a checar tarjeta, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Te empiezan mezquinamente a medir el tiempo que estás trabajando cuando tú les regalas cantidad de tiempo extra a la universidad, ¿no? Entonces yo me negué y es uno de los pequeños grandes conflictos que tuve en mi facultad. Y cuando se lo comentaba a colegas de otras facultades, me decían, sí, a nosotros quisieron imponernos este acto, ¿no? Pero todos estuvimos de acuerdo en mandarlos al diablo y no lo hicimos. Entonces, hay una diferencia
importante. Si tú eres el único el que indigna cierta medida, pues puedes poco, salvo la protesta frente a ella, ¿no? Pero si hay un pequeño grupo, ese pequeño grupo puede pararla, ¿no? Y bueno, así como en este caso, pues en otros, ¿no? Precisamente todo este sometimiento a los indicadores, pues te aparta de la realidad y es muy difícil que aislado tú puedas tratar de conectar con la realidad lo que toda esta maquinaria de desrealización está imponiendo. De nuevo, con un pequeño grupo, si se trata de una pequeña realidad, como la realidad de una facultad, creo que sí se podrían hacer cosas, ¿no? Pero eso, mi experiencia es que en solitario es muy difícil, o prácticamente imposible, porque por otro lado tampoco te dejan tener estudiantes, porque la vida de los estudiantes también la aceleran de tal forma que al mismo tiempo que te obligan a tenerlos, te obligan a atender estudiantes en los veranos de la investigación, te obligan a publicar con los estudiantes, te obligan a titular estudiantes con tesis, ¿no? Te quitan todas las condiciones para hacerlo. Entonces eso se vuelve una farsa y una serie de actividades inútiles, ¿no? No totalmente inútiles, pues, porque, en fin, entonces viene el reto de a esta situación, a esta tarea inútil, dale sentido. ¿Verdad? Y es un poco el trabajo que uno hace, pero pues Es que contra viento. es agotador al cabo de los años. Sí, sí, es agotador, claro que sí. Es agotador. Es agotador porque logras cosas, pero esas cosas que logras pues son fugaces y son pequeñas, ¿no? O sea, de vez en cuando tienes en cada curso, en cada 2 cursos, tienes algún estudiante que destaca, que luego pasan los años y te escribe y te dice gracias, profesor, gracias a usted, yo descubrí que... Y uno a veces dice, bueno, pues por eso valió la pena, pero se deja uno la piel, se deja el pellejo en eso, ¿no? Y no puede haber vamos, en las condiciones que me tocó trabajar a mí, no puede haber un acompañamiento, no puede uno hacer toda proporción guardada, no puede uno ser el Platón de Aristóteles o el Husserl de Heidegger, no hay manera, ¿no? Sí, vamos, no puedes acompañar a un estudiante y transmitirle lo poco que tú sabes porque no se dan las condiciones. Dicho esto, uno hace cosas y uno no es, porque no siempre el estudiante que nos debe algo nos lo agradece. No, pero igual nos lo agradece pasándoselo a otra persona de la que nosotros claro. no tenemos conocimiento. Sí, lo que quiero subrayar es que no solamente producimos gratitud, ¿no? sino que nosotros, o sea, todo ser humano Sí, claro. se siembra. Y no lo hacemos por obtener gratitud tampoco. Yo por lo menos no lo hacía por obtener gratitud. Aunque cuando viene, pues bienvenida sea, pero si no venía tampoco me molestaba el que no hubiera gratitud. Simplemente con que hubiera un clima favorable a la transmisión de pensamiento era lo único que yo necesitaba, ¿no? Que yo pedía, ¿no? Que hubiera cierto mínimo de interés, pero a veces sí lo había, pero en general... Luego pasa otra cosa también, que es que los estudiantes vienen cada vez menos preparados y entonces uno no sabe exactamente dónde tiene que empezar para llegar a ellos, ¿no? Yo no sé cómo estará la cosa en México, yo supongo que en todas partes más o menos igual. Los chicos aquí en España y en Europa hoy día saben muy poquito sobre lo que antes se impartía, ¿no? Y historia, de cultura, de arte, esas cosas muy poco. Pero en Estados Unidos es verdaderamente lamentable. Entonces uno empieza a intentar explicar algo y se encuentra con unas lagunas tan amplias y tan vacías
que uno no sabe cómo empezar a llenarlas, ¿no? Uno, esto tenía que haber sido llenado hace muchos años atrás, ¿no? Y yo no puedo ahora, en estos días, me refiero a cosas tan sencillas como puede ser las cronologías, ¿no? El entender cómo funciona el tiempo. Tuve una estudiante que un día se echó a llorar delante de mí porque no entendía por qué yo decía que Platón, habiendo vivido hace 400 y Aristóteles hace 450, porque Aristóteles era posterior a Platón. Entonces, no sé por qué es antes de Cristo, y eso qué cosa es. No sabía. No sabía. Claro. Entonces, cuando dejé de reírme, me pensé que me estaba tomando el pelo. Y se enfocó, claro. Cuando ya dejé de reírme y le dije, ¿lo dices en serio? Y dijo, sí. Entonces empecé a preguntarle, bueno, ¿y por qué estamos en el año 1999 y no estamos en el 5850 o en el 345? Y queda así y dice, pues nunca había pensado en eso. O sea, claro, pues, ¿qué hago yo? Pues a partir de allí explicaba cómo funciona la línea temporal, que otras culturas tienen otras líneas temporales o la han tenido, los romanos en la fundación de Roma, que si los griegos con las Olimpiadas, que si los musulmanes con la égira, y de repente me levanto una mano y dice, ¿y no se enfadan los romanos? Y digo, ¿por qué se van a enfadar? Dice, porque sé que antes ellos marcaban por la fundación de Roma y ahora los obligan a marcar por el nacimiento de Cristo. Digo, sí, pero esos son los paganos. ¿Qué son los paganos? Claro, ¿dónde empieza uno? ¿Dónde empieza? Y no lo sabe, ¿no? Y encima ahora que están empezando a obligar, por lo menos en la americana, imagino que llegará también a la latinoamericana, empiezan a obligar a decir esas cosas de cuáles mis pronombres son él y yo, cuáles son sus pronombres. Y un chico te dice, mi pronombre es ella, con el otro te dice, mi nombre es Mario, aunque sea una chica con pecas. Y no hay que acordarse de esas cosas y hacerlo obligatoriamente. Muy poca gente tiene lo que hay que tener como tiene Jordan Peterson para negarse que de hecho en la universidad. Entonces, claro, todo eso junto está el cacao que dice, mira, prefiero distanciarme de todo esto. Esto no fue para lo que este no fue el juego para el que yo me apunté. Este no fue el juego para el que yo me apunté. Claro, pero entonces justo se plantea el problema de dónde jugarlo, ¿no? ese juego, ¿no? Y yo creo que es algo respecto de lo que podemos todavía ser creativos, aunque en fin, tampoco es que tenga tanto arrojo como hace 20, 30 años, ¿no? Para lanzarme a las nuevas aventuras, pero que sí, que hay que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, este seminario pues es ya algo que hacemos en este margen, ¿no? Sí, en efecto, yo creo que estas actividades paralelas están creciendo un poco como hongos por todas partes y en cierta medida la pandemia ha colaborado en ello, porque todas estas cosas se convirtieron de presenciales en virtuales. Y al ser virtuales dio la idea a mucha gente de abrir otras. Puesto que esta funciona, vamos a abrir otra nueva. Y se han creado seminarios como este, muchos. Algunos son mejores que otros, algunos son muy buenos, y posiblemente, no sé, esta sea las nuevas comunidades virtuales, serían como una especie de pequeños monasterios benedictinos virtuales, no sé. Es muy curioso esto de los seminarios, porque además es verdad que son muy agradables. Uno conoce gente, además, que son globales, muy globales, porque a veces uno está en India, otro está aquí, otro está en China, otro está en... alguien suena el teléfono. Y la verdad es que sí.
Perdón, que le colgué porque suelen ser llamadas falsas. Ah, caray, le colgué aquí, sigue sonando allá. Sí, esto Bueno, muy es verdad, sí, sí, eso puede ser una alternativa y una alternativa interesante. Y es verdad que se imparte conocimiento y se discute de forma como debe discutirse y se habla como debe hablarse y se conoce y se aprenden cosas. Sí, sí. los organizadores que llegados a este momento, Gladium, Raúl, ¿cómo ven esta experiencia? Pues grata, mira, pasa mucho con todos los seminarios que he estado, aunque Oscar no me lo crea, pero pasa con todos los seminarios, que bueno, profundizamos en Descartes, etcétera, y siempre hablamos de otra cosa, pero es lo normal y creo que es lo bueno, y eso es bueno, o sea, si se monopoliza siempre mucho en algo, no es bueno, o sea, siempre tienen que sacar temas, ¿no? Siempre tienen que sacar temas nuevos, o temas que están en relación y luego, ¡fum!, nos vamos. Pero en general bien, y ha sido pues, un buen, ¿cómo le digo? Un buen aliviane frente a, por ejemplo, a otras clases, otras asignaturas que no han sido muy buenas, o no, o causan más molestias, ¿no? Aquí también, además de que discutimos, etcétera, pues sirve para desahogarnos un poco, ¿no? De lo mal que están las academias y pues todo eso, o sea, al fin y al cabo, la experiencia ha sido muy grata, la verdad, ha sido muy grata. Es grata, de hecho, es grata, es muy grata. Eh, Quizá yo creo que lo que conviene ya hacer ahora es quizás si ya hemos agotado a Descartes, si lo hemos agotado, pues, no sé, ver otro autor, otro tema, no sé ustedes qué piensen. A ver, desde luego Descartes no lo hemos agotado ni Bueno, lo no, agotaremos obviamente queda en mucho. varios años. A ver, yo explicar en la conversación y en el video, pues que yo no he querido transformar esto en mi proyecto, ¿no? Sino que a mí me invitaron ustedes a que hagamos un seminario sobre Descartes y como quien no ve lo que hay del otro lado, pues me he esperado a ver qué es lo que hay y entonces hemos ido tejiendo esta serie de conversaciones para mí también muy estimulantes, muy agradables, pero en ningún momento he querido yo transformar esto realmente en un seminario formal, ¿no? En un seminario disciplinado sobre Descartes, porque pues se trataba de ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que la conclusión es que sí que podemos hacer muchas cosas, empezando por esta de conversar, de conocernos, aunque no podamos ir al café de aquí al lado, ¿no? O de allí al lado, o de allí al lado, de allá al lado, etcétera, ¿no? Y la pregunta también sería, porque a mí tampoco, no me queda muy claro qué sea esta institución que nos congrega, es un grupo de amigos o sea, ¿qué están haciendo ustedes? Mire, déjeme dejar de grabar esto. Voy a dejar de grabar.